El hombre escupió la sopa. «Está salada, maldita sea. Eres un idiota. No sabes hacer nada». El hombre se levantó furioso y golpeó a su esposa hasta el cansancio. Luego, se tomó un vaso de jugo. Su lengua salada y la urgencia del momento le impidieron notar el sabor amargo del cianuro. «Odio este hospital psiquiátrico. Llevo años pudriéndome aquí, marchitándome. Detesto a los doctores y enfermeras. Detesto sus sonrisas hipócritas y sus coqueteos mal disfrazados. Quiero matarlos a todos. Quiero manchar su sangre en las paredes de este lugar. Voy a despedazarlos. Uno de estos días lo voy a hacer». «Doctora, eso que dice es muy siniestro», respondió el paciente. «Hola», dijo el hombre coqueteando. «Solo quería darte la bienvenida. Soy Marcos, tu vecino». «Te lo agradezco, qué amable. Soy Miranda». «¿Miranda? Qué bonito nombre. Y dime, ¿en qué departamento estás?» «En el 34». «¿El 34? Bueno, yo... ¿Pasa algo?» «Bueno, no quiero asustarte, pero en ese departamento asesinaron a un hombre hace 5 años. ¿En serio? Eso es horrible. Supongo que debieron avisarte antes». El hombre buscó una excusa, pensando que había cometido una imprudencia. «Disculpa que te deje, debo ir a terminar algo». Unos minutos después, Miranda entró a su nuevo departamento, el cual había comprado por mera nostalgia. Después de todo, allí había vivido su primera víctima. El niño regresaba de la tienda. Antes de llegar a su casa, la voz de su vecino llamó su atención. «Oye, niño, ven aquí, ven a mi casa. Quiero enseñarte algo». «Mamá dice que no debo ir con extraños», respondió el niño. «Vamos, ven», insistió su vecino. «Tengo dulces que te pueden gustar. Anda, ven aquí». El niño lo pensó un poco. «¿Tienes paletas de cereza?», preguntó. «Sí, eso es. Tengo muchas paletas de cereza. Ven aquí conmigo». El niño entró a la casa de su vecino, colocó su bolsa de la compra sobre una mesita y se sentó en el sofá mientras él cerraba la puerta. El hombre lo miraba nervioso. No sabía cómo iba a contarle todo. ¿Cómo iba a explicarle que la policía ya venía en camino? ¿Cómo iba a explicarle sobre los disparos que escuchó en su casa? ¿Cómo iba a explicarle lo que su padre le había hecho a su madre mientras él estaba comprándole cervezas? ¿Cómo se lo iba a decir? El hombre lobo viajó por el mundo, buscando algún procedimiento médico que pudiera evitar su horrenda transformación. Después de unos años, encontró un grupo de doctores capaces de hacer su sueño posible. Estaba harto de convertirse en una criatura grotesca, violenta e inconsciente. Al despertar del procedimiento, se sintió satisfecho con el resultado, así que feliz se fue a vivir tranquilo al bosque. Estaba muy feliz. Jamás, nunca jamás volvería a convertirse en un hombre. Él la golpeaba con salvajismo, la golpeaba con frenética persistencia, la golpeaba con todas sus fuerzas. Pero no fue suficiente. En algún momento, aquel niño ya no pudo seguir golpeando, pues su cuerpo quedó inmóvil debajo del agua. Entonces la mujer finalmente lo soltó y luego se alejó de la tina. La luna, quien lo vio todo, lloró